Así que, mire, como 4000 años atrás, todavía cuando Noé estaba predicando, arrepiéntanse, no se junten con los mundanos. Pero dice que los hijos de Dios se llegaban a las hijas de los hombres. Y en este tiempo dice que será como en los días de Noé. ¿Cuántos hijos de Dios van, buscan novia, novio en el mundo, matrimonios mixtos, se olvidan de Dios? Usted lo ve cantando, tocando la guitarrita, sirviendo al Señor, llorando, qué sé yo. Pero, hermano, ¿y qué pasa que no viene? Ah, no, se puso del mundo, no sabía, hermano, se casó la semana pasada. ¿Cómo? Así, sí, encontró un novio, se olvidó del Señor, de iglesia, de todo, se olvidó. Difícil, ¿no? Y todavía alguien que se dice pastor, dice, bueno, no es nada, vamos a orar para que el Señor lo salve. Dice, no, no es nada. No, hermano, muchacho, buenísimo. Lo único que le falta es la salvación, dice, como si la salvación no fuera nada. Dice, lo único que le falta es ser salvo, dice. ¿Usted cree que no es nada? Yo creo que la salvación es lo más importante en la vida de un hombre, de una mujer. No hay cosa más importante que tener a Cristo en el corazón. Si Cristo está en el corazón de un hombre, de una mujer, todas las demás cosas, por más tormentas que hay, si están sobre la roca se van a solucionar. Pero si no está sobre la roca, agarra uno para cualquier lado, ¿no? Pero mire qué importante, como en los tiempos de Noé será en la venida del Hijo del Hombre. Y en ese tiempo que esperaba la paciencia de Dios, y Noé diciéndole a los hombres, va a caer agua, pero si nunca llovió, ¿cómo va a caer agua? Porque dice que hasta entonces había un rocío que regaba la tierra, nunca llovió. ¿Cómo? ¿De dónde va a caer agua? Del aire va a caer agua, no puede ser, si nunca llovió. Como ahora dice la Biblia que va a caer fuego y azufre y va a ser tan terrible que va a caer desde el cielo que los hombres van a blasfemar. Y dice, pero ¿de dónde? ¿Cómo va a llover fuego del cielo? Espere nomás, que el día del Señor vendrá. Y como dice el apóstol Pedro, que va a caer ese granizo de fuego y azufre. Los elementos ardiendo serán deshechos, dice. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, dice la palabra de Dios. Y así como fue en los días de Noé, que la gente dice imposible, pero el agua los cubrió a todos, así también será en la venida del Hijo de Dios. Pero gloria a Dios que nosotros respiramos hondo en esta noche, porque nuestra esperanza no es, ay, hoy qué lástima, como la mujer de Lot, se va a quemar lo que tanto yo me esfuerzo. No, ¿qué me importa? Tengo preparada una morada en los cielos, que Jesús fue a preparar para mí, para usted, para todos los que aman la venida del Señor. Gloria a Dios. Y allí, toda esa gente que desde ese tiempo, de los primeros, de Caín, de aquellos hombres perversos, de los que hacían violencia, de todo eso, que murieron bajo las aguas del diluvio, dice la Escritura que Cristo fue y predicó a todos ellos. No creían, pero la promesa que le di a Adán, que de su simiente se iba a levantar uno que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente antigua, al diablo y Satanás. Aquí estoy, lo he vencido. Ahí estaba el Hijo de Dios. En ese momento que el diablo creía que lo había vencido, Cristo había vencido al diablo. Y de allí, como dijo una vez un hermano, nosotros no podemos decir, a veces jugamos un poquito con nuestra imaginación, ya que hablar de las cosas que suceden en el mundo espiritual únicamente las tenemos que hablar relacionadas con cosas terrenales. Porque Juan, cuando tuvo que describir al Señor, ¿cómo iba a describirlo? Jesús mismo dijo, si le hablo con cosas terrenales y no entiende, ¿cómo sería si le hablara mismo las celestiales? Imposible. ¿Cómo describir las cosas celestiales sin usar, como dicen los filósofos griegos, que el hombre identifica palabras con cosas que ha visto? Es muy difícil, ¿no? Yo digo micrófono, usted en su mente enseguida, acá. Si digo plato, enseguida usted imagina una cosa redonda. Si digo olla, su mente identifica palabras con artículos que conoció, vio y están grabados en su mente, ¿no? Pero ¿cómo hablar de las cosas celestiales si nunca las hemos visto? Es difícil. Por eso dijo, ¿cómo llama de fuego? ¿Cómo bronce? ¿Cómo blanca nieve? Tuvo que usar esos términos para que nosotros, identificando palabras con artículos, nosotros podamos formar en nuestra mente algo
parecido a lo que pudo haber sido, que vio Juan en su visión. Pero el día que lo veamos al Señor, no será esa imagen como en un espejo, porque ahora lo vemos a través de este espejo que es la Biblia. Me dice que como blanca lana, como llama de fuego. Ahora a través de este espejo veo reflejado algo, pero un día le veremos cara a cara como Él es, como cantamos el himno, cara a cara espero verle. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Entonces Cristo fue y predicó a esos espíritus encarcelados. Yo no puedo imaginar bien cómo es el Hades. Yo no sé cómo lo imagina usted, es muy difícil. Pero la Biblia le llama prisiones de oscuridad. La Biblia le llama tinieblas. La Biblia le llama llama, tormento. Es muy difícil para nosotros imaginar. Sí, un lugar donde no hay luz, oscuridad, y que en medio del resplandor de las llamas se oyen gemidos y lamentos y tormentos. ¡Ay, el tormento! Agua. Los hermanos que han tenido revelaciones acerca del infierno han dicho que todo el tiempo hay gente gimiendo y clamando por agua. Y es cierto, acá lo dice la Biblia, que este hombre no pedía comida, no pedía banquete, pedía agua que refresque mi lengua. Estoy atormentado en esta llama. Yo no sé, no puedo imaginar, y ojalá que nunca tengamos que imaginarnos nada de eso. Imaginemos lo que el Señor ha preparado para nosotros y de qué nos ha librado el Señor. No pida tampoco que el Señor le revele o le muestre el infierno. No. Hemos escuchado testimonios de hermanos que han visto y han contado, y por ahí a alguno se le mete en la cabeza que yo voy a orar también para que Dios me muestre el infierno. No pida que Dios le muestre el infierno. Creo que Dios muestra a quien quiere usar lo necesario. Juan no estaba pidiendo, Señor, quiero una revelación, quiero una... No, Juan no pedía nada. Él buscaba y se acercaba y vivía en el Espíritu, y un día el Señor dijo, le voy a revelar a Juan estos días que está aquí en la isla de Patmos. Él no sabe que yo tengo un plan con él. Él está preocupado allá en las catacumbas y con los hermanos, y que este tiene hambre y al otro le sacaron, y haciéndose mala sangre que le mataron un hijo a este y al otro le echaron a la fiera, y yo quiero revelarle, pero él está tan angustiado que lo voy a sacar aparte, y allá lo lleva a la isla de Patmos y le revela toda esta maravilla. Gloria a Dios. Y después lo imposible, lo saca de aquel exilio para que él pueda volver a tener contacto con las iglesias, escribir su carta y que las cartas sean desparramadas por todos lados. Y hoy, después de 1997 años, estamos reunidos aquí en el Centro Cristiano. Gloria a Dios, leyendo aquella revelación divina. Gloria a Dios, me hace piel de gallina, hermano. Los planes maravillosos, gloria a Dios. Aleluya, santo el nombre del Señor. Hay cosas que no las entendemos en el momento de sufrimiento, en el momento de pausa, no la entendemos. Pero a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Y ahí, como no podemos imaginar el Hades o el infierno, pero sí tengo en mi mente cuando un pastor, la primera vez que escuché hablar de la muerte de Cristo y del Hades, dijo este querido pastor, dijo, en ese momento que Cristo descendió a esas partes bajas de la tierra, que ya el diablo y los demonios, dijo, estaban preparando como una fiesta, dijo, para celebrar la victoria. En ese momento aparece Cristo, no en debilidad humana, como había venido a tomar forma de hombre, sino ahí el segundo Adán, gloria a Dios, que era el Hijo de Dios, allí aparece triunfante y le pide al diablo, trae para acá, dame la llave. Gloria a Dios, hay un vencedor, un nuevo rey. Tengo la llave de la muerte y del Hades. Ahora la tiene Cristo en su mano. ¿Puede decir amén? Y lo primero que hizo, según Efesios, a estos que estaban en cautividad, los llevó al tercer cielo. Él los llevó al tercer cielo, porque dice que predicó y llevó a aquellos que estaban en cautividad, como que el diablo tenía la llave y de acá no los van a poder llevar porque todavía el precio no está pago. Los que habían muerto en esperanza, porque en esperanza somos salvos y por la fe. Y a lo mejor nosotros pensamos que aquellos no tuvieron tanta fe, pero cuando uno lee en el libro de Hebreos 11, se da cuenta que tenían bastante fe y más que nosotros, y que si nosotros no somos fieles, ellos se van a levantar y nos van a condenar. ¿Por qué? Usted puede ir retrocediendo atrás en la historia.
Ahí está la cruz de Cristo. Usted puede ir retrocediendo atrás en la historia. ¿Cuánto quiere ir para atrás? Como 4000 años. Ahí encuentra 8 personas. Noé y su familia. Ellos estaban mirando por la fe. ¿A dónde estaban mirando? Estaban esperando la promesa. ¿Qué estaba esperando? Moisés. Moisés, 1500 años antes. Elías. ¿Qué estaban esperando? 1500, 700 años. ¿Qué estaban esperando? Todos. Isaías. ¿A quién vio Isaías? Isaías. ¿Qué estaba viendo Isaías cuando escribe el capítulo 53? ¿Qué estaba viendo por la fe? El sacrificio de Cristo estaba viendo. Lo describía con detalles, como cordero fue llevado. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que por la fe, ya 700 años antes estaba diciendo, Cristo llevó mis pecados en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Y nosotros, ¿cómo lo vemos? Nosotros lo vemos como en un espejo retrovisor. Nosotros no estamos esperando que Cristo muera. Ya por la fe lo vemos, como dice el apóstol, a Cristo crucificado allá casi 2000 años atrás. Pero en la misma fe salva creer que Cristo llevó en la cruz nuestros pecados, nuestras enfermedades. ¿Puede decir amén? Así que la única diferencia es que estos que habían muerto por la fe, todavía el precio no había sido pagado. Pero cuando Cristo murió, le sacó la llave al diablo y todos estos que estaban en el paraíso, en el seno de Abraham, fueron transportados al tercer cielo. Ahora ya no está más en esta región al lado de los perdidos, dividido por una cima. Ahora esa parte de los que habían muerto en esperanza, como dice el apóstol, tuvo una revelación, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo puedo decir, pero fui arrebatado hasta el tercer cielo, hasta el paraíso, donde oí palabras inefables que al hombre no les he dado a explicar. Gloria a Dios, porque Cristo llevó a esos que estaban en cautividad, como dice en Efesios, los llevó allá a su presencia, al descanso. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios, ya no están más ahí. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, nosotros no creemos a partir del sacrificio de Cristo en el contacto con los muertos, como hacen los espiritistas, que pretenden hablar con los muertos, esto y el otro, porque ahora ya la llave de este lugar no la tiene más el diablo. Antes, si quería, hasta podía sacar un muerto y pasearlo, pero ahora no puede más. ¿Se da cuenta? Generalmente son espíritus de demonios que toman la personificación de personas que han partido la eternidad, porque siempre escuchan voces o algo, nunca está la persona en realidad. Escuchan una voz parecida, dice frases que eran parecidas a las que decía el muerto, y cuál es el fruto o el resultado, la persona no recibe liberación. La madre que perdió un hijo y empieza a consultar a los muertos y parece que el espiritista le hace hablar con el muerto y qué sé yo, ¿qué hace? Cada vez busca más contacto con el muerto, ya cierra las ventanas con cortinas negras, prende más velas, entra en un estado depresivo y muchas veces va al suicidio porque el diablo le engaña que es la única manera de reunirse con sus hijos, ¿no? Lo mismo le sucede al que quería mucho al padre, la madre, quien sea, le sucede lo mismo. Pero nosotros no precisamos hablar con los muertos. Tenemos al que vive. Por eso dice la Biblia, ¿cómo vamos a consultar a los muertos teniendo al que vive por los siglos? Amén. Gloria a Dios. Para finalizar, hermanos, esto es la explicación de lo que Cristo dice en Apocalipsis. Tengo la llave de la muerte y del Hades. Amén. Así que ahora, cuando alguien parte, ya no va para abajo. Los salvos van para arriba. El apóstol Pablo dijo, me gustaría partir y estar ¿con quién? ¿Allá abajo en el Hades? No, partir y estar ¿con quién? Con Cristo, dice, lo cual es muchísimo mejor. Amén. ¿Y dónde está Cristo? ¿Cristo está en el Hades? No, ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Amén. En el tercer cielo. Dichosos los que parten en salvación, porque dice el Espíritu, descansarán de sus obras. Amén. Gloria a Dios. Así que tenemos esa pequeña explicación acerca de lo que es el Hades y la muerte. La muerte es un enemigo
el postrer enemigo que será destruido, dice la Biblia, es la muerte. Amén. Gloria a Dios. Cuando el Señor dijo que algunos no verán muerte, tenemos posibilidad nosotros de pasar por esa experiencia, ¿no? Porque las señales, la violencia, la degeneración, la maldad sobre la tierra indican que la venida del Señor, el rapto de la iglesia está todavía más cerca, ¿no es cierto? Estamos a las puertas. Así que dice que los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros los que vivimos no pasaremos, si el Señor viene pronto, no pasaremos por esa experiencia, seremos transformados y así seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Dios estableció que los hombres mueran una vez y después de eso el juicio, eso es regla general. Pero Dios es soberano y en la venida de Cristo muchos no experimentarán la muerte, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Gloria a Dios. Seguimos entonces. El misterio de las 7 estrellas que has visto y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas, ¿quiénes son? Son los ángeles de las iglesias. Amén. Esto no es para hacer un estudio bíblico como una vez hizo un pastor de los pastores estrella, ¿no? Hizo un estudio bíblico de los pastores estrella, pastores 3 estrellas, 4 estrellas y 5 estrellas, ¿no? Sí, en serio, hermano. Y es bastante conocido. Hizo un estudio sobre los pastores estrella. Cuidado, ¿no es cierto? Ya lo saben, ¿no? Muchos quieren ser estrella, termina estrellado, ¿no? Pero sí es cierto que los siervos de Dios, ¿dónde están? Están en las manos del Señor. Cuando habla de las estrellas, si bien habla de los ángeles, también habla de los hijos de Dios, ¿no? Cuando le dice a Abraham, mira, ¿qué le dijo? Mira las estrellas, si puedes contarlas, le dijo, ¿no? Así será tu descendencia, ¿no? Así que está hablando que los siervos de Dios, verdaderos hijos de Dios, están en las manos del Señor. No estrella, como dice en la televisión, estrellas, son fornicarios, adúlteros, blasfemos. No, ese tipo de estrellas no queremos ese tipo de estrellato, ¿no? Dice que los salvos brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Así que las 7 estrellas son los 7 ángeles o mensajeros y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Amén. Teníamos que parar 8:30, pero son las 9. ¿Hacemos una pausa, hermano? Gloria a Dios. Hacemos una pausa entonces, un pequeño refrigerio y vamos a ver si podemos avanzar sobre el estudio. Hermano, entramos en el capítulo 2 y capítulo 3, que son los mensajes mismos a las 7 iglesias. Amén. Capítulo 2 y 3, algunos lo toman como el Señor le dijo las cosas que ha visto y las cosas que son. Bueno, las cosas que ha visto eran las visiones. Las cosas que son era la iglesia en ese momento y es la iglesia. Pues la iglesia es en este momento el cuerpo de Cristo también. Amén. Lo demás son escatología o cosas futuras. Vamos a ver si podíamos avanzar un poquito nosotros en el estudio, a ver hasta dónde podríamos llegar. Bueno, vamos a ir adelante en el nombre del Señor hasta donde el Señor diga. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 2. ¿Quiénes son los ángeles de las iglesias? Teniendo en cuenta la palabra griega ángeles, que significa mensajeros, ahí tienen varias opiniones al respecto. Meyer es uno de los escritores, especialmente de teología, considera que son iglesias. Otros que se trata de los obispos o pastores generales, y Barnes sostiene que son los pastores mismos de las iglesias, ¿no? Otros, como McLean, trata literalmente que podrían ser ángeles. Lo importante es que a menudo las estrellas representaban ángeles o representaban también los hijos de Dios. ¿Cómo debe interpretarse en las iglesias? 3 posibilidades. Históricamente, a la iglesia que en ese entonces existía, típicamente, quiere decir las condiciones existentes en todo el periodo de la iglesia, y prácticamente, quiere decir para aplicarlo hoy mismo para nosotros.
lo que en ese momento era proféticamente, para hoy nosotros sería actual. No es necesario excluir una de las interpretaciones y decir, no, yo lo tomo solamente históricamente. No, creo que lo podemos ver como historia, lo podemos ver proféticamente, lo podemos ver en la forma práctica. Todas tienen una dedicatoria, escribe al ángel de. La descripción del que habla siempre presenta a Jesucristo glorificado. La omnisciencia, punto 3, a través del escrutinio del Señor, es la condición de la iglesia. No se olvide que el Señor tiene el atributo de la omnisciencia, porque el Señor también es Dios, ¿no? Él también dijo, yo y el Padre uno somos, así que cualquiera de las tres personas de la bendita Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, tienen los atributos de Dios, la omnisciencia, la omnipresencia, los atributos morales le corresponden. Entonces, recién justamente una hermana me preguntaba acerca del pasaje de Rico y Lázaro, cómo algunos cuestionaban, y es cierto, algunos cuestionan, ¿cómo sabía Jesús que había dos personas en la eternidad? Bueno, justamente porque el Hijo de Dios tiene el atributo de la omnisciencia, lo dice en el libro de Juan, que Jesús le dijo a Natanael, ¿qué le dijo? Te vi debajo de la higuera, ¿no? Ay, creo, Señor mío. Porque creíste, porque te vi debajo de la higuera, recién crees, ¿no? Dice que Jesús, a partir de eso, usted lee unos versículos más adelante, dice que Jesús no necesitaba que nadie le diese testimonio del hombre porque sabía lo que había en el hombre, ¿no? Y en otros pasajes de la Biblia dice que Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, no era que el Señor tenía telepatía o algo, no. Jesús conocía y conoce nuestro pensamiento. El atributo de la omnisciencia, descrito con tanta claridad en el Salmo 139, creo que es uno de los salmos que con más lujo de detalle nos explica el simple y profundo conocimiento de Dios. Dice, Señor, tú conoces mi sentar, mi andar, me acuesto, me levanto, no está la palabra en mi boca, la tengo acá y tú ya la conoces. Así que el pensamiento nuestro no está oculto a los ojos de Dios, ¿no? El diablo no tiene atributos de omnisciencia, el Señor sí. Por eso el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, pone énfasis en la declaración de nuestra boca, ¿no? Eso no es control mental para decir que en la declaración de mi boca, si declaro cosa positiva, me va a ir todo bien. No, no se refiere a eso. Sino que como el diablo no tiene el atributo de la omnisciencia, él escucha todo lo que nosotros hacemos. Sí tiene una superinteligencia, porque los ángeles tienen una inteligencia muy avanzada, lo vemos a través de distintas actividades que Dios los envía sobre la tierra, pero no tienen atributos de omnisciencia. Si el diablo hubiera tenido atributos de omnisciencia, no hubiera producido la rebelión en el cielo, porque ya sabía de antemano que la iba a perder. Pero él creía que podía, como muchos, lejos de Dios, creen que pueden arreglársela sin Dios. Así el diablo creía que se podía arreglar sin Dios y que podía llegar a ser superior a Dios y que podía sacar a Dios de su trono, ¿no? La tercera parte de los ángeles fue arrastrado porque tampoco los ángeles tienen el atributo de la omnisciencia. Los seres creados por Dios no tienen atributo de omnisciencia. Los atributos exclusivos de Dios pertenecen a Dios y solamente están en el ámbito de la Trinidad de Dios. Nosotros tenemos manifestaciones de esos atributos por la presencia de Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Cómo podían saber los apóstoles cosas, peligros, cosas que iban a suceder? ¿Cómo podían profetizarlas? Porque el Espíritu de Dios que estaba en ellos dice que les hablaba de antemano las cosas que iban a suceder, porque el Señor sí tiene el atributo de la omnisciencia, ¿no? Nosotros no, ni el diablo tampoco, ni los ángeles tampoco. Entonces, cuando leemos aquí en este pasaje, el que hemos leído, de Lucas 16, 19, Cristo pudo decir, había un hombre, a diferencia cuando Jesús explicaba parábolas, de las cuales hay 53 en el Nuevo Testamento, él siempre daba una característica de la parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar. El reino de los cielos es semejante a un padre de familia que hizo fiesta de boda a sus hijos. El reino de los cielos es semejante a un hombre que, se durmió y sembraron cizaña. El reino de los cielos es semejante a un mercador, semejante a la semilla de mostaza. El reino de los cielos semejante. En este caso no dice
Ninguna semejanza. Había un rico, hacía banquete, se vestía con esplendidez, y había un mendigo, hasta el nombre de él da. Solamente Jesús, en su atributo de la omnisciencia, pudo decir lo que estaba sucediendo allá abajo en el Hades. Amén. Por eso esto no es una parábola, porque nadie podía hacer una parábola del sufrimiento del infierno. Es una realidad. Así que le dejo un poquito eso para que lo mastique también. Amén. Pero lo cierto es que en todas estas descripciones hay un conocimiento absoluto del Señor. Yo conozco tus obras. Jesús no precisaba, tenía y tiene ese atributo de conocer los pensamientos y las obras del hombre. La descripción de la condición de la iglesia aparece en todas, sea buena o sea mala. El Señor no oculta nada. No se olvide que dijimos que era un periodo de grandes persecuciones, que no era fácil ser cristiano, que uno cuando ve a un hermano sufrir mucho, aunque a veces no anda muy bien, ni se anima a amonestarle, porque bueno, pobre hermano, ya con los sufrimientos que tiene, encima le voy a decir yo algo, y parece que no le decimos nada. Pero el Señor, a la iglesia, aunque estaba padeciendo una persecución grande, lo que era bueno, le dijo es bueno, y lo que era malo, es malo. Exhortaciones basadas en cada condición, para que se arrepienta o para animarle a ser fieles. Llamado de atención a todas, que prestar oído a lo que Dios habla. Y siempre promesas para los que llegan hasta el fin de la carrera. Al que venciere, ¿no? Al que venciere. Gloria a Dios. Hay una lucha y el camino del Señor no es fácil, hay que vencer. Vencer tentaciones, vencer adversidades, vencer hambre, enfermedades, vencer todo tipo de oposición diabólica. Pero al que venciere, dice el Señor. Amén. Las cartas a las 7 iglesias, a la de Éfeso, se aplica al primer siglo de la iglesia. Fue la iglesia, ya que su nombre Éfeso quiere decir amada o deseada, quiere decir. ¿Quiere anotarlo por ahí, hermano? Puede anotarlo al lado. No sé si está los nombres en esta. No los puse. Le iba a poner y me olvidé poner al lado. Pero si quiere ponerlo al lado de Éfeso, donde dice las cartas a las 7 iglesias, Éfeso. Bueno, esa es la iglesia. Éfeso quiere decir deseada o amada o deseada, lo mismo, indica el deseo de amor, ¿no? Y que no soportaba a los malos, los falsos apóstoles, y no había desmayado. Tenía mucha actividad, pero de repente la actividad ya dejó de hacerse por amor. Creo que este es un peligro. Dice el verso 2, yo conozco tu arduo trabajo, tus obras, tu arduo trabajo, paciencia. No puedes soportar los malos, parece que andaba todo bien, pero resulta que algo había bajado. El motor principal de la actividad de la iglesia había bajado, su nivel de aceite, ¿no? ¿Y qué le parece? De repente, las iglesias, cuando se le empieza a ir la gente, ¿qué hacen? Multiplican actividades para que la gente no se vaya, ¿no? Entonces hacen actividades todos los días, toda hora, le dan puesto a todo el mundo para enganchar a todos para que no se le vaya, ¿no? Multiplican las actividades, pero la multiplicación de la actividad no quiere decir mejor nivel espiritual. Todo lo que hacemos, sea un simple mover de una silla, si no lo hacemos sobre la base de la obra de Cristo, que fue el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, todo lo que no hacemos por amor no sirve, ¿no? Hoy en día se hacen muchas cosas y el móvil no es el amor. Si nosotros llegamos a ser sinceros con el Señor y sacarnos un poco la careta, cuando nadie nos ve y le preguntamos, Señor, quiero saber con claridad que no me vayan a traicionar mi entusiasmo. Lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer o lo que dice, Señor, ¿lo hice realmente por amor a las almas, a tu obra y a tu nombre, o de repente quise figurar, aunque sea un cachito, aparezco como los chicos en la foto sacan la cabeza por el costado, ¿no? Por ahí sacamos la cabeza de atrás del Señor un poquito, que me vean a mí también, ¿no? Podemos hacer muchas cosas, no con motivos genuinos, y eso indudablemente el Señor no lo va a recompensar, porque el Señor dice, yo conozco tus obras. Yo recorto figuritas, las pinto y todo para que los chicos reciban la instrucción de vida, gloria a Dios. Pero si ya le hago para que vea que yo soy mejor que las demás maestras, ¡puf!, se vino abajo, no sirve.
Si yo preparo un estudio bíblico, no por amor para que los hermanos sean instruidos, sino lo hago para que los hermanos vean que cuando voy a dar un estudio, que todo el mundo sepa que yo soy... No sirve delante de Dios. Todo lo que no hagamos con profundo amor para la obra de Dios está perdiendo el principal objetivo por lo cual tiene que caminar. Es como un motor que le empieza a faltar aceite. Tarde o temprano se va a engranar. Y cuando no hay amor, los hermanos se engranan. Por eso hace falta el aceite del Espíritu Santo, el amor de Dios en nuestros corazones. La bendición de poder trabajar, y yo creo que todo lo que Dios permite que pase por nuestra vida, aún detalles simples, a la larga nos son útiles, sean oficios, conocimientos, vocaciones, prácticas, todo nos es útil luego en el camino del Señor, amén, porque hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura, como lo dice el apóstol Pablo, que bendecía a Dios que me escogió desde el vientre de mi madre, dice, ¿no? Usted ve muchos pasajes de la Biblia que nos hablan que Dios ya tenía un plan con nosotros, que aun cuando andábamos lejos de Dios, las cosas que nos sucedieron, con el tiempo, gracias Señor, porque me libraste de todo eso, tenías un propósito con mi vida. Y yo en mi juventud, pasé por la orfebrería, trabajé en fabricación de alhajas, de joyas, yo trabajé con unos de los grandes judíos que fabricaban para Casa Casani, para Casa Gol, para grandes joyeros de pleno centro, fabricaban, en ese tiempo se fabricaban kilos de anillos, los hombres usaban unos anillos sellos grandotes, anchos, todos los dedos se ponían y con piedras preciosas, las mujeres también, se usaba mucho, cadenas, collares, relojes con malla de oro, se usaba mucho. Y yo sé en la fabricación de alhaja que esto que está pidiendo el Señor aquí, yo me río porque yo me imagino darle eso a un joyero, mire, tiene que hacer así, los caños, todo, pero tiene que hacerlo de una sola pieza, labrado a martillo. ¿Sabe qué diría esa persona con ese plano? Perdone, pero usted está loco. Esto es imposible. Si me dice que lo haga de un montón de piezas y que yo las vaya juntando, sí, cómo no. Pero hacer esto de una sola pieza, labrado a martillo, es imposible. Porque hacer un caño labrado a martillo es algo muy difícil. Uno puede hacer, hay muchos modos de hacerlo, usted agarra una hoja, una lámina, le hace lo más fina posible, lo va doblando, lo va enrollando, lo puede soldar, pero hacerlo de una pieza, muy difícil. Con un depósito para que de allí suba el aceite para arriba, es imposible. Pero ¿sabe qué? Si uno mira la iglesia, la obra de Dios, hacerla nosotros, si la mira humanamente, es una locura, es un imposible. Pero gloria a Dios, que la obra de Dios va adelante y se va haciendo. Usted mira la obra de Dios, es imposible. Estos son unos locos, dejan su familia, dejan de ganar plata para ir a trabajar. Nuestros hermanos fueron ahora al sur a levantar allá. Yo mismo, a veces gasto más de lo que puedo, a veces ni la iglesia puede cubrir los gastos, dejar nuestra familia, no tenemos obra social, pero parece que son sin futuro, esta gente está loca, ¿a dónde va a ir? Solamente un loco podría hacer esto. Gracias a Dios que locura para los que se pierden. Para nosotros el Evangelio es el poder de Dios. Amén. Y que de repente apartan para dirigente uno que ni terminó la escuela y por ahí otro pero Dios lo usa y sana a los enfermos y liberta a los oprimidos por el diablo y tiene una capacidad para pastorear. Gloria a Dios, es el Espíritu Santo el que hace todas las cosas. Amén. Entonces, si usted me pregunta el candelero, hecho de una sola pieza, labrado a martillo, imposible. Usted para labrar una hoja, se lamina, se recorta, se marca con se llaman unos punzoncitos que se llaman buriles. Con esos punzoncitos se le marca todas las formitas esas que tienen las hojas, vio que parece que tienen puntitos, así, todo eso se hace todo con golpecitos, con unos martillos que son martillos, como diríamos, de precisión. Se compra martillo de 20 gramos, de 30 gramos, de 50 gramos, de 100 gramos. Tiene martillo para que cuando usted está golpeando y tiene que solamente puntear para que tome la forma, la hojita, que se vea como si tuviera esas guías. Usted no puede agarrar una masa de 20 kilos porque le haría pedazo. Así que tiene que con eso, tac, 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 va golpeando y va dando vuelta
para formar una bolita, las flores, los frutos, la granada se va haciendo en un molde que es como un punzoncito, como un vacío así de acero, y el punzoncito, usted pone la lámina y va golpeando y va tomando la forma y va estirando el metal, pero hacerlo todo de una sola pieza, imposible. ¿Quién podría trabajar? Sin embargo, y más con el peso que tenía eso, labrarlo, imposible. Pero como es el plan de Dios y la obra de Dios, para nosotros humanamente es imposible, pero del lado de Dios nada hay imposible para Dios. Amén. La iglesia nació en medio de la persecución más violenta de los romanos. Por casi 3 siglos, perseguida, le sacaban los bienes, todo. Usted dice que no tiene plata para hacer la obra de Dios. Ellos no tenían nada de lo que nosotros tenemos, porque se lo sacaban todo. Y sin embargo seguía y seguía adelante, hasta que al final no le quedó otro remedio a los Césares que convertirse al cristianismo, ¿no? Y bueno, así dice que cuando no se puede parar un caballo de frente hay que acompañarlo, ¿no? Eso es lo que hicieron los Césares. Y se mezclaron y trajeron mucha ruina. Y la obra de Dios vino. Y cuando se tornó corrupta y entró la idolatría y el peligro y la venta de indulgencia y todo eso, Dios comenzó a reavivar otra vez a través de Lutero. Después de 1400 años empezó a reavivar otra vez, y aparece Zwinglio, tantos reformadores que comenzaron a fomentar para que otra vez el fuego del Señor sea reavivado, y empezó otra vez la persecución, y murieron no 1 ni 2, millones de hermanos murieron, no 1 ni 2, lea las historias. Cuando usted lee todo lo que pasó en Europa, en España fue una persecución sangrienta. En España se calcula que alrededor de 3 millones de personas, entre cristianos y judíos, murieron, porque había muchos judíos que no tenían patria, estaban viviendo en todos lados, en Italia, en España. Italia albergó muchos judíos. Y todos esos fueron perseguidos, maltratados. En la noche de San Bartolomé, tantas historias que hay, lo que hizo la reina de Francia, que invitó a todos los dirigentes evangélicos, los invitó a todos los siervos de Dios, parecía que se iba a ser cristiana, y después los traicionó cuando estaban allí en medio de esa fiesta, y mandó matar cualquier cantidad de ellos. Así Dios también le pagó a la corte real, porque todos esos países que persiguieron terminaron sus imperios. Porque vino la Revolución Francesa, Dios le devolvió con el derramamiento de sangre que Francia había hecho, Dios se lo devolvió. Los historiadores pueden escribir lo que quiera, pero si usted lo mira desde el punto de vista de Dios, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Entonces, todo eso, usted dice el Evangelio, imposible. Nuestra palabra humanamente sería imposible. Sin embargo, en toda Sudamérica, que eran bastiones y cuna de la idolatría y del catolicismo, hoy está siendo conquistada para el reino de los cielos. Amén. Así que cuanto más persiguieron y más cosas hicieron, sin embargo la palabra de Dios no puede estar presa, como dice el apóstol, si no va adelante en el nombre del Señor. Por eso el candelero, el que se mueve en medio de esos candeleros de oro, ¿quién es? Es Jesucristo el Señor. Vi en medio de los 7 candeleros, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello, ¿cómo era? Ya no sé cómo usted lo imagina, porque la gente a uno lo pone en rubio, otro morocho, otro le hace melenita al Señor, otro el pelo corto, otro más largo, uno sin barba, otro con barba, cada uno con ojos celestes, otro con ojos marrones. Hasta en Guatemala, yo creo que los hermanos ya lo conté en el culto, en Guatemala hasta hay un Cristo negro mota, ¿no es cierto?, para que lo entienda, porque como hay muchos morenos, entonces para quedar bien con ellos, los católicos tan terribles que hasta hicieron Cristo negro para que, bueno, quedar bien con ellos. Pero lo cierto es que aquí tiene la verdadera descripción del Señor, ¿no? Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce, bruñido, refulgente, gloria a Dios, como en un horno, amén, gloria a Dios. Y su voz, ¿cómo era? Como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, la diestra en la mano derecha. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, es la palabra de Dios, ¿no? Sale de la boca del Señor. Su rostro, ¿cómo era? Como el sol cuando resplandece en su fuerza.
Qué distinto a las estampitas que nos quieren vender por ahí, ¿no? Qué distinto cuando la gente dice, no, yo tengo un cuadro del Señor. Ni parecido, ¿no? Usted lo puede mirar todo el día, que una cosa es que yo esta noche dijera, hermano, ¿quiere saber cómo es el sol? Y mire, el sol es así, ¿eh? Y hago el sol. Y hasta lo puedo pintar de amarillo, ¿no es cierto? Usted se puede cansar de mirar eso. Y aunque sacáramos una foto, usted se puede cansar de mirar la foto. No le va a dañar la vista. Pero te puede mirar el sol cuando sale en su fuerza en el horizonte. Así que era como el sol. No era el sol el Señor, ¿eh? Era como el sol. Así lo vio Juan en la apariencia, que no lo pudo ni mirar. Cuando lo vi, dice que vi esa imagen del Señor. Yo, ¿qué pasó? Caí como muerto, dice, ¿no? Porque todo esto, él está teniendo una visión celestial que no encuentra otra manera para describirlo que usar cosas materiales, terrenas. Dice su cabello, no dice era lana, no, era como blanca lana, como la nieve. Yo he tenido oportunidad de estar en el sur, bueno, cuando nieva y tormenta, todo eso, pero después cuando pasa y sale el sol y da sobre la nieve, usted ve que los que andan en la nieve andan con anteojos negros del sol. ¿Por qué andan con eso? Porque la nieve no se puede mirar de cómo resplandece cuando da el sol, es una cosa que lo deja ciego usted de la blancura que tiene, y da el sol es tan tremendo, produce un reflejo tan grande que usted queda como ciego. Nunca estuvo frente a una pared pintada con cal cuando da el sol y usted mira un poquito, después parece que ve todo como sangre, ¿no? Del reflejo. Piense que es una pared pintada con cal y la pared no tiene reflejo, es una pared áspera. La nieve tiene un brillo. ¿Cómo era? No era nieve el Señor, pero era como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies, ¿cómo eran? Semejantes, son semejanzas que está usando, semejante al bronce. Usted no lo puede ver al bronce cuando está hirviendo, fundido. La voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra que tenía 7 estrellas, ¿no? Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó al apóstol Juan cuando vio la visión de la presencia del Señor? Cayó como muerto. Yo no he visto a nadie frente a los ídolos, frente a la estampita, que le suceda esto. No es lo mismo tener una foto que tener a Jesús dentro del corazón, ¿no? Poder sentir la presencia del Señor. Cuando le vi, caí como muerto, pero Él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, porque no había aparecido para matarlo, había venido para revelarle, para manifestarle la revelación para su siervo. No temas, soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué tengo? Tengo la llave de la muerte y del Hades. Si Dios permite, mañana traemos un lienzo para tener un panorama general del Hades y el plan de las dispensaciones y todo. Si el Señor permite, mañana vamos a venir temprano a ver si lo podemos colocar. Creo que tiene como 10 metros, a ver si lo podemos poner abierto en toda esta pared para que cuando estemos hablando podamos ir ubicándonos en el tiempo también de las cosas. Pero dice, tengo la llave de la muerte y del Hades. Amén. La muerte y el Hades, 2 cosas distintas. La muerte presentada como un enemigo que le produce al hombre esa separación de espíritu, alma y cuerpo, y el Hades como el lugar a donde van las personas que mueren. El Señor tiene la llave de la muerte y del Hades. Aunque hay hermanos que ya saben la explicación de lo que es el Hades, sin embargo, como este estudio tiene que ver con la muerte, con la muerte segunda y con el Hades, porque al final de todo, cuando llega el juicio, dice que aún el mar dio los muertos, todo, y el Hades también dice que dio sus muertos. Entonces es importante que los hermanos van a tener paciencia, los hermanos que ya saben, pero no vendrá mal recordar un poquito algunas cosas. Amén. Tenemos una explicación de lo que es el Hades. El mejor pasaje para explicar el Hades se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 19,
en la historia del rico y Lázaro. Amén. Amén, hermanos. Así que ahí tenemos la mejor explicación de lo que es el Hades. Dice la Escritura en el libro de Lucas, para los hermanos más nuevos que todavía no están familiarizados, por favor busquen la Sagrada Escritura en el Santo Evangelio según San Lucas, y es bueno que usted lo tenga bien dominado, este pasaje, bien conocido. Había un hombre rico y había también un mendigo llamado Lázaro, que quiere decir el que espera en Dios. Uno en la abundancia, el otro lleno de llagas, pasando necesidad, pero ni siquiera las migajas que caían no llegaban hasta él. ¿Qué pasó? Verso 22, murió el mendigo. ¿Y qué pasó cuando murió? Quizá nadie le dio importancia. A un comentario por ahí en el barrio, ¿sabes qué murió? ¿Te acordás ese que siempre andaba mendigando por ahí? Sí, lo encontraron muerto esta mañana en la zanja, ¿no? Y bueno, si sucediera hoy en día, vendría la municipalidad y lo cargaría en un camión, cajón ordinario, ni velorio ni nada, al cementerio, nada. Pero espiritualmente hubo una movilización terrible. Cuando usted lee, dice que vinieron ángeles de parte de Dios, vinieron esperando. Lázaro, terminaron tus sufrimientos. El Señor nos mandó llevarte a la gloria. Y ahí fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió el mendigo. Si fuera hoy, saldrían los diarios, la televisión. Murió un político famoso, un hombre de influencia. Murió, si fuera un empresario, murió Macri, no sé quién. Saldría por todos lados y habría un revuelo, hasta el presidente y diputados rindiendo honores. Y caravanas interminables y todo el tiempo, otra vez lo pasa en la televisión, a cada rato pasando que murió fulano de tal, murió fulano de tal. Una pompa bárbara, pero no supieron lo que sucedió en ese momento, ¿no? Demonios encadenando y arrastrando esa alma al sufrimiento eterno, ¿no? En el mundo espiritual sucedía otro espectáculo, que no era el que se estaba viendo humanamente. Y ahí fue el hombre sepultado. ¿Pero qué pasó? En la sepultura, me imagino, tantos honores, tantas flores, tanta pompa, hasta de repente ya diseñaron el monumento que iban a hacer para que su memoria no fuera borrada en la tierra, porque tenía familia, tenía descendientes, tenía 5 hermanos, seguramente sus hermanos hicieron todo lo posible, murió nuestro querido hermano y lo sepultaron con honra y todo. Pero ¿qué pasó? Verso 23, en el Hades alzó sus ojos, estando ¿cómo? ¿Cómo estaba? En tormento. Así que primero de todo, el Hades era una región de tormento, ¿no? En el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en lengua. Vio, ¿a quién vio? El verso 23, vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dio voces y dijo, parece que tenía conocimiento, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro, que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Así que tenemos ahí lo que se llama el Hades, ¿no es cierto? La tierra, y tenemos lo que se llama el Hades. El Hades dividida en 2 partes, por una gran cima. La palabra gran cima, como dice aquí, verso 23, además de todo esto hay una gran, ¿qué dice? Una gran cima. ¿Con qué está? ¿Con S o con C? ¿Con qué está esa palabra? Mire la Biblia, hermano. Mire la Biblia. Verso 26, ¿con qué está? Cuando dice hay una gran cima, ¿con qué está? ¿Con S o con C? Con S. Cuando está con S, no se refiere a altura, la cima de la montaña, que estaría con C. Cuando está con S se refiere a un pozo, un abismo profundo. Así que aquí, entre medio de las dos, había un abismo profundo, que si alguien quería pasar aquí, no puede ni de allá pasar acá. Aquí estaba lo que los judíos llamaban el seno de Abraham, o comúnmente le llamaban, la palabra más usada era el paraíso. El seno de Abraham o paraíso. De este otro lado,
en un lugar más bajo porque dice que alzó sus ojos. Allá en la luz se veía. Aquí estaba el rico, estaba en el Hades. La palabra Hades es en griego su equivalente en hebreo Seol. La palabra Seol se usa generalmente para explicar el lugar donde están los muertos. Esta palabra Hades o Seol, que Seol se usa mucho en el Antiguo Testamento, más que en el Nuevo, se usa para explicar el lugar donde están los muertos. Según el contexto, usted va a entender si se refiere a la sepultura natural de la tierra o si se refiere al sufrimiento eterno, ¿no? Así que usted por el contexto va a entender si la palabra que está leyendo se refiere, murió el rico y fue sepultado, ¿no? Y en el Hades alzó sus ojos. Está hablando de dos sepulturas. Fue sepultado, está hablando de la sepultura terrenal común, como cuando llevan cualquier persona al cementerio, pero cuando fue dejado allí su cuerpo, espiritualmente sucedió otra cosa. En el Hades, no allí adentro del cajón abrió los ojos, porque como dicen los testigos de Jehová o los adventistas del séptimo día, no, cuando muere el pecador no hay infierno, cuando muere el pecador, ¡pum!, desapareció. Predican la aniquilación del pecador, ¿no? Que cuando murió, ¡paf!, se hizo polvo y no quedó más nada. No, el cuerpo quedó allí en la tierra, pero su alma y su espíritu fueron a otro lugar. En el Hades alzó sus ojos. Tampoco habla la Biblia de un lugar, a lo mejor habría un puentecito, donde por allí habría otro lugar que le llaman purgatorio. No dice en el purgatorio abrió los ojos. Porque, pobre hombre, si tenía plata podía pagar unas cuantas oraciones y a lo mejor en 5 o 10 años podría salir de allí. Pero no dice en el purgatorio abrió sus ojos. En el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y aunque él nunca antes le rogaba a nadie, porque generalmente con la riqueza está la soberbia y la vanagloria, ¿no? Es muy difícil un rico pidiendo favores, generalmente son arrogantes, pero ahora rogaba. Nunca estaba en los cultos de oración, estaban siempre desiertos, pero ahora, Padre Abraham, te pido, ahora se acordó de orar, envía a Lázaro. Antes lo despreciaba, ahora le pedía por favor que lo mande a Lázaro. Estoy atormentado aquí en esta llama. Cuando la Biblia habla del tormento de los perdidos, es real. Pero Dios nunca enviaría, Dios no envía a nadie al infierno, ¿no? El hombre va al castigo eterno porque desprecia la salvación que el Señor le ofrece. Dios le ofrece salvación al hombre a través de Jesucristo. Todas esas personas que mueren perdidos no es porque Dios los manda al infierno, como dice, Dios no va a mandar a nadie al infierno. Es cierto, Dios no lo manda. El hombre va solito al infierno porque desprecia la tabla de salvación, por eso se hunde en el pecado, ¿no? Por eso cuando leemos en la Escritura que ahí en el Hades alzó sus ojos, ahí encuentra todo este proceso. La apariencia que él tenía físicamente se conserva aún en la eternidad. Esto desecha también la teoría de los adventistas del séptimo día, que los salvos quedan adormecidos, que no tienen conciencia, ¿no es cierto?, hasta el final. No creemos así. La palabra de Dios lo dice bien claro aquí, que él en el Hades cerró sus ojos aquí en la tierra y cuando los abrió estaba en la eternidad en el lugar de tormento. Dice que vio, quiere decir que los 5 sentidos estaban en él, vio. Y la apariencia allá no es tampoco un humito flotando, así como si fuera tiza o neblina. ¿Quién será ese? No, lo vio. No sé cómo sería Lázaro, si sería gordo y petizo, flaco y alto, no sé cómo sería, si tenía nariz grande o orejas grandes o medio parado. No sé cómo las tenía, pero lo conoció, Lázaro. Está en el seno de Abraham. ¿Cómo puede ser ese hombre que era un mendigo, que yo ni siquiera le quería tirar migaja, dejaba que las coman los perros, no se las daba a él, y ahora resulta que está en el seno de Abraham? Lo conoció que era Lázaro. Así que tenía memoria. No es que cuando muere la persona nunca más va a tener memoria. Es que algunos tuercen los versículos de la Biblia.
cuando el Señor nos habla a nosotros, que cuando estemos en la eternidad no tendremos más memoria de las cosas pasadas, nos está diciendo que del gran gozo que tendremos nos olvidaremos de los sufrimientos que tuvimos en este mundo. Pero no quiere decir que quedamos como zombies ahí. No. No. Yo creo que Dios, cuando escribe las cosas, tenemos que interpretarlas como dice la Escritura que son. Amén. Así que él tenía memoria. Aquel es Lázaro. Uy, conciencia de que había muerto y que estaba perdido, porque dijo, ay, tengo 5 hermanos, si lo mío no tiene remedio, por lo menos envía a Lázaro que le predique a mis hermanos para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Ah, cómo se acordó de evangelizar, de orar, de predicar, de todo, le agarró un ataque de evangelización, ¿no? Y hoy cuesta decirle, hermano, vayan a la plaza, hermano, vaya al hospital, cuesta evangelizar, cuesta orar, cuesta servir a Dios. Pero ponga la mano en el arado, amén. No quiere evangelizar cuando es demasiado tarde, hágalo ahora, en el nombre del Señor. Se acordó de evangelizar, le agarró el amor por los hermanos, que no vengan ellos a este lugar de tormento. Pero ¿qué le dijo? A Moisés y a los profetas tienen, que en ese momento todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento porque Jesús estaba contando esa historia. No es una parábola, es una historia. Que había un hombre y había un mendigo, no es que Jesús dijo, es semejante, como dicen las parábolas, el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro, un buscador de perlas. No, esto no dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre rico y semejante a un mendigo. No, dijo, había un hombre rico que hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo, hasta el nombre da, llamado Lázaro, ¿no? ¿Qué le parece? Todavía ese hombre... Han pasado más de 2000 años de que Jesús contó esta historia, todavía ese hombre está en el sufrimiento y estará allí hasta el día en que el mar y el Hades dará sus muertos. Y estarán todos en pie delante de Dios para ser juzgados. Todo ese tiempo, todavía, si Cristo viniera hoy y empezara el milenio, todavía faltarían 1000 años y todavía faltaría otra vez Satanás suelto para engañar a las naciones. No sé cuánto tiempo más de sufrimiento eterno y saldría de allí para ser juzgado y echado al lago de fuego y azufre. Pero a Lázaro, aquel hombre que estamos hablando en esta noche, un día lo conoceremos en gloria. Este es Lázaro. En la tierra fue un mendigo, pero aquí está disfrutando la presencia de Dios. Por eso, hermano, aunque no esté vestido de gala ni con ropas espléndidas, de gloria a Dios, porque otros tuvieron menos suerte de la que tenemos nosotros. Usted está en pie y le cuesta ganar el pan, pero de gloria a Dios porque vale la pena. No está mendigando el pan, gracias a Dios. Qué bendición, ¿no? Pero allí en el Hades alzó sus ojos. Y le dijo, ahí tienen, si quieren, quiere decir, hay una voz. Si quieren oír a los profetas, desde este libro hay una voz de la profecía que está hablando todavía al que quiere escuchar la voz del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay una gran cima. Antes de la muerte de Cristo, estas personas, vamos a borrar el purgatorio porque no existe, estas personas antes de la muerte de Cristo estaban allí, separados por una gran cima, antes de la muerte de Cristo. Cuando Cristo murió, dice en el libro de Efesios, descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Porque Jesús murió allí en la cruz, pero había otras cruces, ¿no es cierto? No estaba solo la del Señor, había otras cruces. Una a la derecha y otra a su izquierda. ¿Qué le dijo al de la derecha? Que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Bueno, te voy a dar una esperanza, mira, vos vas a morir, pero quién sabe, va a pasar como 2000 o 3000 años, vas a estar adormecido allí en el polvo y bueno, después vas a resucitar. ¿Qué le dijo? ¿Cuándo le dijo? Hoy. Cuando Cristo murió, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue? Al paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús. Y cuando murió aquel hombre delincuente arrepentido, ¿a dónde fue? Fue al paraíso, gloria a Dios. El mundo lo estaba condenando por su delito, pero Cristo le estaba perdonando.
Alguien dijo que fue el primer salvo que entró. No sé si es así, pero lo cierto es que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Gloria a Dios. Si fuera el primero que murió a partir de la muerte de Cristo, podemos decir que sí, ¿no? Pero no podemos decir que fue el primer salvo. Pero lo cierto es que experimentó ahí mismo el perdón y murió, y estaba Jesús con una fiesta acá en el seno de Abraham en el paraíso, y al rato, gloria a Dios, ahí viene el otro más, gloria a Dios. Llegó aquel perdido, el mundo lo condenó, pero mi sacrificio no fue en vano, recibió la salvación, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y fue y predicó a todos esos espíritus encarcelados, porque así como el rico veía a Lázaro, allá está, aunque está, yo no sé si usted puede imaginar, más o menos, ¿no? Usted está viendo un espectáculo de artistas y cosas allá en un escenario que está bien iluminado, y usted está en la sombra mirando todo lo que usted puede ver con claridad, aunque de allá no pueden ver el sufrimiento de los perdidos, pero los perdidos están viendo el gozo en ese momento, están viendo lo que sucede en el paraíso. Y desde este lugar se inicia una gran proclama. Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, dice, los que en